Aquella mañana, el aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. El cielo estaba encapotado, gris como el alma de quienes camina detrás de un féretro. Lloviznaba. Y cada gota que caía sobre mi paraguas me sonaba como un pequeño lamento, como si el cielo mismo llorara con nosotros. Sostenía entre mis manos una fotografía de ella, de mi madre, tomada muchos años atrás, cuando aún tenía fuerzas para sonreír sin fingir. ¡Ay! Y ya, me decía siempre, cuando yo me vaya, no llores. Las lágrimas no me traerán de vuelta, pero uno nunca está preparado, ¿sabe? Por más advertencias que te den, por más que la vida te haya golpeado antes. Cuando llega ese momento, se abre un hueco en el pecho que ningún abrazo puede cerrar. Recuerdo que el cementerio estaba casi vacío, solo algunos parientes lejanos. Mi vecina Rosa, que era más chismosa que devota. Y el doctor Ramírez, el médico que había atendido a mi madre en sus últimos meses. Me pareció extraño verlo allí, tan serio, con el rostro cubierto por una tristeza que no supe interpretar. Él no era de la familia, ni siquiera la había tratado por mucho tiempo. Apenas las últimas semanas antes de su partida, pero allí estaba, firme, bajo la lluvia, con una carpeta en la mano. No dije nada, pensé que sería por respeto. Nos despedimos en silencio, con la mirada, y él solo asintió levemente, como si quisiera decir algo que no podía. Cuando regresé a casa, esa tarde, sentía que el mundo había perdido su color. Todo olía a ella, su perfume, su ropa doblada sobre la silla. El sonido del reloj que había colgado en la cocina, hacía más de 40 años. Encendí una vela frente a su retrato, recé un Padre Nuestro con la voz quebrada. Y entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido, y por un momento dudé si contestar. ¿Quién puede ser ahora?, pensé, pero al final levanté el auricular. Señora Valdés, dijo una voz grave al otro lado. Soy el doctor Ramírez. ¿Podría venir mañana a mi consultorio? Hay algo que necesito decirle. No debía hacerlo. Pero, no puedo quedarme con esto. Mi corazón dio un vuelco. No entendí sus palabras. Pero la manera en que las dijo, me heló la sangre. Pregunté si se trataba de algo relacionado con la salud de mi madre, y él solo respondió, sí, y no. Por favor. Venga mañana, es importante. Y colgó. Esa noche casi no dormí. El viento golpeaba las ventanas, y yo, acostada en la cama, donde tantas veces me senté a conversar con mi madre, recordaba sus últimas palabras. No busques respuestas. Hija, algunas verdades solo traen más dolor. En ese momento, no las entendí, pero al oírlas resonar, en mi cabeza, una y otra vez, sentí que escondían algo más. Algo que ella había querido callar hasta el final. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj, y por un momento, me pareció oír su voz, suave, lejana, como un susurro. Descansa, y ya. No temas. A la mañana siguiente. El cielo seguía gris. Me puse el abrigo que ella misma me había tejido, aquel con botones grandes y olor a lavanda, y salí rumbo al consultorio del doctor Ramírez. El trayecto me pareció eterno. Cada esquina me recordaba algo de mi madre. La panadería, donde comprábamos el pan de anís, el banco donde se sentaba a leer las noticias, el parque donde me llevaba de niña a dar de comer a las palomas. Todo se sentía igual, pero distinto. Cuando llegué, la recepcionista me miró con una mezcla de pena y sorpresa. El doctor la está esperando. Señora, dijo, y me señaló la puerta al fondo del pasillo. Toqué suavemente antes de entrar. El doctor estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. En la mesa había una carpeta gruesa y una taza de café que se enfriaba lentamente. Gracias por venir, dijo sin girarse. Su voz sonaba más cansada que el día anterior. Sé que no debería llamarla, pero hay algo que necesita saber sobre su madre. Me senté frente a él, en silencio, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. ¿Qué pasa, doctor?, murmuré. Él suspiró profundamente, se pasó una mano por el cabello y dijo, su madre sabía que iba a morir, no por la enfermedad que le diagnosticamos, sino porque se negó a seguir un tratamiento, y me pidió que no se lo dijera. Me quedé helada. ¿Qué quiere decir? ¿Que mi madre decidió morir? No exactamente, respondió él, bajando la mirada. Ella tenía una condición que podía haberse tratado, pero el tratamiento era agresivo, arriesgado, y me pidió que respetara su decisión. Dijo que no quería prolongar el sufrimiento ni ser una carga para usted. Prometí guardar silencio hasta después de su partida, pero no puedo seguir con ese peso. Ella me dejó algo para usted. Abrió la carpeta
y de ella sacó un sobre cerrado con mi nombre escrito, con su letra firme y redonda. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. Dijo que debía entregárselo cuando todo hubiera terminado. Explicó. Yo no podía hablar. Solo miraba el sobre, como si temiera que se deshiciera en mis dedos. Gracias, doctor, logré decir con un hilo de voz. Cumplió su promesa. Él asintió, y por un instante, vi en sus ojos un brillo extraño. Como si él también cargara con un secreto más profundo. Salí del consultorio con el sobre apretado contra el pecho. Caminé sin rumbo, sin sentir el frío. Sin mirar a nadie, llegué al parque, donde mi madre solía sentarse a leer. Me senté en su banco, el mismo de siempre, y con las manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita, con su caligrafía inconfundible. Empecé a leer, y sus palabras me atravesaron, como un cuchillo envuelto en ternura. Mi querida hija, si estás leyendo esto, es porque ya me he ido. No llores, mi amor. He tenido una vida plena, y tú has sido mi mayor alegría. Pero hay algo que necesito contarte, algo que oculté, por miedo a perderte. No busco tu perdón, solo tu comprensión. Cuando eras pequeña, cometí un error del que nunca hablé, y el doctor Ramírez sabe más de lo que imaginas. Al leer su nombre en la carta, sentí un escalofrío. Seguí leyendo. Hace muchos años, antes de que nacieras. Yo trabajaba en el hospital donde él era residente. Éramos jóvenes, imprudentes, y compartimos algo más que amistad. De esa relación nació una vida. La tuya, pero las circunstancias y el miedo me hicieron callar. Él nunca supo que tú eras su hija. El papel me cayó de las manos. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. No puede ser, murmuré. Todo tenía sentido. La mirada del doctor en el funeral, su tristeza, su insistencia en hablar conmigo. Mi madre había guardado ese secreto toda mi vida. Me quedé allí, inmóvil, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del árbol bajo el que tantas veces nos sentamos juntas. Y entonces, como en un suspiro, escuché su voz nuevamente. Perdóname, hija mía, todo lo que hice fue por amor. No sé cuánto tiempo permanecí en aquel banco. Las personas pasaban, los niños jugaban, y yo seguía allí, con la carta sobre las rodillas, sintiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. Miré al cielo, y por un instante las nubes se abrieron, dejando pasar un rayo de luz que cayó justo sobre mí. No sé si fue casualidad o algo más, pero quise creer que era su manera de decirme que todo estaba bien, que al fin podía descansar. No sé cuánto tiempo me quedé allí, en aquel banco frío, con la carta entre mis dedos. El papel ya estaba húmedo por las lágrimas, y el viento jugueteaba con los bordes, como si quisiera arrebatármelo. Me dolía el pecho, pero no de tristeza solamente, sino de algo más profundo, una especie de vacío que mezclaba sorpresa, confusión y una ternura amarga. Pensé en el doctor Ramírez, en mi padre, y de repente, todos los gestos que había tenido conmigo cobraron un sentido distinto, la forma en que me miraba, la atención con la que hablaba de mi madre. Ese temblor en su voz cuando me entregó el sobre. No era solo culpa, era amor escondido, callado durante toda una vida. Neto que sus palabras me rompieron algo por dentro. ¿Mejor para quién? Pregunté, casi gritando. Para ella, para usted. Y yo que, toda mi vida, creyendo una mentira. Él bajó la cabeza, como un niño atrapado en una travesura demasiado grande para su conciencia. Lo siento, murmuró. No hay disculpa que veis, lo sé. Pero créeme, Ana, si hubiera sabido que eras mi hija, nada de esto habría sido igual. Quise odiarlo, quise gritarle que se fuera al infierno, pero al mirarlo, vi en sus ojos un reflejo que me era familiar, el mismo brillo que mi madre tenía cuando intentaba contener las lágrimas. En ese momento, entendí que el amor, incluso cuando llega tarde, sigue siendo amor. Me quedé allí, en silencio, y sentí que el alma me quebraba en mil pedazos. Ella te amaba, dijo de pronto, no sabes cuánto, y me amó a mí también, aunque la vida nos separó. Cuando volvió a verme en el hospital, tantos años después, supe que aún me guardaba en su corazón. Me pidió que cuidara de ti si algo pasaba, pero nunca imaginé que tendría que cumplir esa promesa tan pronto. Me acerqué lentamente, y él extendió la mano. Temblorosa, dudé un segundo, pero la tomé. Era una mano cálida, fuerte, la de un hombre que ha curado a muchos, pero que ahora parecía necesitar más consuelo que yo. Tal vez sea tarde para todo eso, dije en voz baja. Pero, gracias por decírmelo. Él asintió, y en sus ojos vi lágrimas que nunca antes había mostrado. Salí del consultorio con el alma
hecha trizas. Pero con una extraña sensación de alivio. La verdad dolía. Sí. Pero el silencio dolía más. Caminé hasta mi casa, mientras el sol empezaba a asomarse entre las nubes. Aquella luz tenue bañaba las calles, con un resplandor dorado. Y por un instante creí ver la sombra de mi madre, caminando a mi lado. Sonreí entre lágrimas. Ya sé por qué callaste, mamá, susurré. Querías protegerme, como siempre, esa noche, mientras preparaba una sopa que ella solía hacerme, cuando era niña. Escuché el sonido suave del reloj de pared. Tic-tac, tic-tac, pero por alguna razón, ese ritmo, me pareció diferente, más lento, casi como si marcara un mensaje oculto. Me senté en la sala. La carta, aún sobre la mesa, y el aire cambió de repente. El olor a lavanda, el mismo perfume que usaba mamá, llenó la habitación. No me asusté, al contrario, una paz profunda me envolvió. ¿Eres tú?, murmuré. No hubo respuesta, pero la llama de la vela junto a su retrato titiló. Como si alguien hubiera pasado cerca. Cerré los ojos, y una lágrima se deslizó por mi mejilla. Te perdono, mamá, susurré. Gracias por darme la verdad, aunque duela. Pasaron los días. Y poco a poco, empecé a sentir que ella estaba más presente que nunca. A veces, al despertar, escuchaba su voz lejana, llamándome por mi nombre. Otras veces, el aroma de su café recién hecho, llenaba la cocina sin razón. Tal vez eran juegos de mi mente, lo sé, pero en mi corazón, preferí creer que era su manera de decirme que seguía conmigo. Que la muerte no había podido arrancarla del todo de mi lado. Una tarde, el doctor Ramírez vino a verme. No lo esperaba, pero al abrir la puerta y verlo allí, con un ramo de margaritas en la mano, las flores favoritas de mi madre, sentí que algo en mí se ablandaba. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Se sentó frente a mí, con el rostro sereno. No quiero importunarla, dijo. Solo quería asegurarme de que esté bien. Sonreí levemente. Estoy viva, que ya es mucho, respondí. Él asintió. Y por un momento, nos quedamos en silencio, escuchando el canto de los pájaros afuera. Su madre me habló mucho de usted, continuó. Decía que tenía su fuerza, su carácter, y su manera de mirar cuando algo le dolía. Sonreí, con un nudo en la garganta. Supongo que eso sí se hereda. Él bajó la mirada. No sé si merezco que me llame padre, Ana, pero me gustaría ser, al menos, su amigo. Lo miré con ternura. Los años ya no me alcanzan para guardar rencor. Dije, si algo me enseñó mi madre es que el perdón también cura. Él respiró hondo, y en sus ojos vi un brillo de esperanza. Entonces, gracias, susurró. Esa noche, después de que se fue, encendí otra vez la vela frente al retrato de mi madre. La llama bailaba suavemente, como si respondiera a mis pensamientos. Ya está hecho, mamá, le dije. Ya no hay secretos. Puedes descansar. En ese instante, un rayo de luz entró por la ventana, iluminando justo la carta sobre la mesa. La brisa movió las cortinas. Y por un segundo sentí su mano sobre mi hombro, cálida, como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Cerré los ojos y sonreí. Te siento, murmuré. Aquella noche dormí profundamente, por primera vez en mucho tiempo. Soñé con ella, vestida de blanco, caminando entre un campo de flores. Sonreía, y a su lado, un hombre más joven, con la mirada dulce del doctor Ramírez, la tomaba de la mano. Me saludaban desde lejos, y aunque en el sueño no podía moverme ni hablar, sentí que me decían adiós. Cuando desperté, el amanecer tenía el cielo de rosa y dorado, y el perfume a lavanda flotaba en el aire. Desde entonces, cada mañana enciendo una vela para ella, no para recordarla con tristeza, sino para agradecerle. A veces me siento en el mismo banco del parque, con la carta doblada en el bolsillo, y hablo en voz baja, como si pudiera escucharme. Y sabe, en el fondo, creo que sí lo hace, porque cuando termino de hablar, siempre sopla una brisa suave, y las hojas de los árboles susurran su nombre. Los días comenzaron a mezclarse unos con otros, lentos, silenciosos, con esa calma que solo conocen los viejos, que han aprendido a esperar sin prisa. Desde que supe la verdad, mi vida no volvió a ser la misma. No porque todo cambiara por fuera, la casa seguía igual, las fotos en el aparador, el reloj marcando el paso del tiempo, sino porque algo dentro de mí se había movido. Sentía que mi madre seguía ahí, acompañándome desde un rincón invisible del mundo, y que el doctor Ramírez, o mejor dicho, mi padre, era un puente entre los dos mundos que me habían formado, el del silencio y el de la verdad. A veces lo visitaba en el hospital, ya no como paciente, sino como quien va a ver a un viejo amigo.
Nos sentábamos en su despacho a tomar café y a hablar del pasado. Me contaba cómo conoció a mi madre, cómo su risa iluminaba los pasillos cuando era enfermera joven. Tenía esa manera suya de hacerte sentir importante. ¿Sabes? Me decía, aunque fueras un simple interno torpe. Te miraba como si fueras el único ser en el mundo. Yo lo escuchaba con el corazón apretado, imaginando a esa mujer joven, llena de vida, antes de ser mi madre, antes de ser el recuerdo que llevo en las arrugas de mis manos. Una tarde de otoño. Mientras regresaba a casa, sentí el cansancio de los años golpearme más fuerte que nunca. Me senté en el parque, en el mismo banco donde había leído la carta por primera vez. El cielo estaba teñido de naranja, y las hojas caían como si fueran recuerdos. Cerré los ojos, dejándome llevar por el murmullo del viento. No sé si fue un sueño o una visión, pero de repente sentí una presencia a mi lado. Era suave, cálida, como una brisa que no toca la piel, sino el alma. Y ya, escuché, mi corazón dio un vuelco. Abrí los ojos, pero no había nadie. Sin embargo, el aire olía a lavanda, y supe que era ella. No llores más, susurró mi mente. Estoy bien, y tú también lo estarás. Me quedé allí, llorando, sin ruido, mientras el sol se escondía detrás de los árboles. Sentí que el peso del mundo se deshacía en mis hombros, por primera vez desde su muerte. La tristeza no me dolía, me envolvía como una manta vieja, conocida. Me levanté despacio, y caminé de regreso a casa. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 9. Escuché 3 golpes suaves en la ventana. No me asusté. Abrí las cortinas, y vi una mariposa blanca pegada al vidrio, a pesar del frío. Sonreí. Hola, mamá, murmuré. Desde entonces, cada vez que una mariposa entra en mi jardín, sé que viene a visitarme. Los meses pasaron. El doctor Ramírez comenzó a enfermar. Su voz se hizo más débil, su andar más lento. Un día me llamó por teléfono, y me dijo, quisiera verte. Hay algo que necesito darte antes de que sea tarde. Fui al hospital al día siguiente. Estaba acostado, pálido pero con una serenidad que me conmovió. Ana, me dijo, he pasado mi vida tratando de sanar cuerpos. Y olvidé que el alma también enferma cuando calla. Gracias por no odiarme. Tomó mi mano, con la poca fuerza que le quedaba, y me entregó un pequeño cuaderno de cuero gastado. Esto era de tu madre. Lo guardé porque no tuve el valor de devolvértelo antes. Abrí el cuaderno y vi páginas llenas de su letra redonda, firme. La misma con la que me dejaba notas cuando iba a trabajar. Eran pensamientos, recuerdos. Y en medio de todo, una frase subrayada varias veces, el amor no muere, solo cambia de forma. Al leerla, comprendí todo. La muerte no la había borrado, solo la había transformado en algo más sutil, más cercano. El doctor cerró los ojos, y supe que era una despedida. No tenga miedo, le dije. Ella lo está esperando. Él sonrió, con una lágrima rodando por su mejilla. Lo sé, susurró. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Esa noche, al regresar a casa, encendí las 2 velas, una por mi madre, otra por él, y juro que la llama de ambas danzaba igual, al mismo ritmo, como si se buscaran en el aire. Me senté frente a ellas, respirando el perfume a cera y lavanda, y sentí una paz que no había sentido en años. Gracias, dije en voz baja, por haberme dado la vida. Aunque no fuera como lo esperaban. Desde entonces, vivo cada día como un regalo. Ya no temo al final. Sé que, cuando me toque partir, habrá 2 luces esperándome, una con olor a lavanda, y otra con aroma a café recién hecho. El invierno llegó sin avisar, con su aire helado y su silencio espeso. En las mañanas, cuando el sol apenas se asoma, me cuesta mover las piernas. A veces me quedo mirando mis manos temblorosas sobre la mesa y pienso en todo lo que han sostenido. A mi madre, cuando era niña, a mis hijos, cuando lloraban, a los amigos que ya se fueron, y a los fantasmas que aún me acompañan. La casa está llena de ecos, pero ya no me asustan. Aprendí que los silencios también hablan, que las ausencias tienen voz, si uno aprende a escucharlas. Cada día enciendo las 2 velas, y frente a su luz me siento a escribir en el cuaderno de mamá. Es curioso cómo la vida se repite. Ella escribió para no olvidar, y yo escribo para despedirme despacio. En una de las páginas dejé escrito, el perdón no cambia el pasado, pero limpia el alma, para mirar el futuro sin miedo. Quizás nadie y mis palabras, pero no importa, son mi forma de seguir viva. El cuerpo me falla, sí, pero la mente sigue despierta. A veces cierro los ojos, y veo a mamá en la cocina, riendo, batiendo los huevos como si el mundo no tuviera problemas. Otras veces escucho la voz del doctor,
mi padre, llamándome hija, por primera vez. Con esa mezcla de amor y arrepentimiento que se clava hondo, he aprendido a no pelear con los recuerdos. Ellos también envejecen conmigo. Una tarde de febrero, mientras el cielo se teñía de gris, sentí un mareo fuerte. Me sostuve del borde de la mesa y respiré hondo. El aire me supo a distancia, como si el mundo se estuviera alejando poco a poco. Me dejé caer en la silla y cerré los ojos. No tuve miedo. Lo primero que vi fue un campo de flores, el mismo de mis sueños, y allí estaba ella. Mi madre, vestida, con el mismo vestido, blanco de aquella última noche que la soñé. Sonreía, extendiendo los brazos. Detrás de ella, el doctor Ramírez la miraba con ternura. Aún no, le dije, casi sin voz. Aún no puedo. Pero ella negó suavemente, con la cabeza. Cuando el alma está lista, el cuerpo ya no importa. Y ya. Abrí los ojos, y volví al presente. El reloj marcaba las 3. El sonido del viento se colaba por la ventana, y las velas seguían encendidas, firmes, como si me esperaran. Entendí que no se trataba de morir, sino de volver. Todo este tiempo, mi madre y él no me habían dejado sola, solo estaban esperándome del otro lado del silencio. Los días siguientes, mi vecina comenzó a visitarme más seguido. Me traía pan fresco y me ayudaba a regar las plantas. A veces me encontraba mirando al vacío y me preguntaba si estaba bien. Estoy más viva que nunca. Querida, le decía. Ella reía sin entender. Pero yo sí lo sabía. La vida no se mide por los años que respiras, sino por los recuerdos que te respiran a ti. Una noche, la última que recuerdo con claridad, el cielo estaba lleno de estrellas. Me senté en la cama, con el cuaderno abierto sobre las piernas. Escribí mi última línea: la muerte no es el final. Es la cita que la vida nos pone con quienes amamos. Cerré el cuaderno y apagué la luz. La vela seguía encendida, iluminando el retrato de mamá. La miré largo rato. Ya es hora, ¿verdad? Susurré. Una brisa suave entró por la ventana, y la llama titiló. Sonreí. No sé si dormí o simplemente crucé. Pero cuando abrí los ojos, ya no había dolor, ni frío, ni cansancio. Frente a mí, el mismo campo de flores, la misma brisa tibia. Y ella, esperándome. Corrí hacia sus brazos como una niña. Y al abrazarla, supe que, todo lo vivido, cada lágrima, cada secreto, cada perdón, había valido la pena. Ahora entiendo lo que quiso decir en aquella carta, que el amor no muere, solo cambia de forma. Y aquí estoy, en esa forma nueva, sin tiempo ni edad, caminando junto a ellos, cuidando desde el silencio a quienes siguen allá. En el mundo que dejé, cuando el viento sopla sobre las velas, y una mariposa entra por la ventana. Es mi forma de decirles: estoy bien. Dicen que las casas guardan las almas de quienes las habitaron. La mía, con sus paredes llenas de fotografías y su olor a madera vieja, siguió en pie mucho tiempo después de que me fui. Las flores del jardín crecían solas, sin que nadie las regara. Y cada amanecer, una mariposa blanca aparecía sobre el alféizar de la ventana. Los vecinos decían, era un milagro. Otros, que era simple coincidencia. Pero los que me conocieron bien, sabían la verdad. Yo nunca me había ido del todo. Pasaron los años. Y un día una joven compró la casa. Se llamaba Lucía. Era maestra, con la misma mirada curiosa que yo tenía cuando era niña. Un día, mientras limpiaba los cajones del escritorio antiguo, encontró mi cuaderno de tapa de cuero. Estaba cubierto de polvo, pero las letras seguían intactas, firmes, como si hubieran estado esperando que alguien las leyera. Lo abrió con cuidado, y al ver la primera página, leyó mi nombre. Luego, las palabras empezaron a hablarle, como si fueran suyas. El amor no muere, solo cambia de forma. Lucía siguió leyendo, y pronto las lágrimas le nublaron la vista. Dijo más tarde que sintió una presencia cálida detrás de ella. Un perfume a lavanda, que llenó la habitación. No tuvo miedo. Al contrario, le nació una paz extraña. Una ternura sin explicación. Encendió una vela, tal como había leído que yo hacía cada noche, y al hacerlo, la llama titiló suavemente. Gracias, susurró sin saber bien por qué. Desde entonces, Lucía escribe también. Usa el mismo cuaderno, en las páginas vacías que dejé. Dice que cuando no sabe qué poner, las palabras llegan solas, como si alguien se las dictara al oído. Y a veces, mientras escribe, una mariposa se posa en el borde del papel. Ella sonríe y la deja quedarse. Las personas del pueblo comenzaron a visitarla, atraídas por la serenidad que emana su casa. Dicen que allí se siente algo distinto, una energía que abraza, que consuela. Y cuando las noches son largas y el viento sopla fuerte,
Algunos aseguran haber visto, en la ventana del cuarto, iluminado, la silueta de una mujer mayor, sentada, con un cuaderno sobre las rodillas. No sé si es verdad o leyenda, lo que sí sé es que estoy aquí, entre las sombras suaves del hogar que amé, cuidando a la muchacha que heredó mis recuerdos. La observo cuando enciende la vela cada noche, cuando escribe mis pensamientos como si fueran suyos. Y sonrío, porque el amor, ese hilo invisible, que une las almas, sigue tejiéndose, más allá del tiempo y la muerte. Mamá y el doctor me visitan a menudo, no como antes, sino en destellos de luz, en el reflejo de una fotografía, en la música de un viento que parece cantar. A veces, los tres, nos sentamos bajo el viejo árbol del jardín. No necesitamos palabras. El silencio basta. En él cabe todo lo que fuimos, y todo lo que seguimos siendo. Y cuando la mariposa blanca vuela hacia la ventana de Lucía, dejo que mis pasos la sigan, ligeros, invisibles. Me asomo por un instante, y veo el fuego de la vela danzar. Entonces, sé que aún hay vida allí, que el ciclo no termina, solo se transforma. Si alguna vez lees estas palabras, tú que no me conociste, recuerda esto: nadie se va del todo, mientras alguien siga pronunciando su nombre con amor. Cuando mires al cielo, y veas una estrella titilar un poco más fuerte, quizás sea yo recordándote que la muerte no existe, que somos parte de algo más grande, más tierno, más eterno, porque, al final, no somos más que eso, un suspiro en el viento, una chispa de luz en el recuerdo de otro corazón. Y mientras haya una vela encendida, una flor que perfume el aire, o una mariposa que se atreva a cruzar la noche, seguiré aquí, amando.